Bueno, hoy día vamos a aprender a generar mapas de temperatura o también denominadas isotermas. Aquí tenemos una serie de datos, aquí tenemos las estaciones, en total 9 estaciones, con su respectiva coordenada X y Y. Aquí tenemos la temperatura mensual promedio que han arrojado cada una de estas estaciones meteorológicas. Asimismo tenemos el valor de la altitud Z. Primeramente lo que vamos a hacer es copiar estos datos, copiar y aquí a donde pertenece a Z estación ahí vamos a copiarlo, ¿no? Aquí ponemos la opción transponer para convertir los datos horizontales en verticales. Aquí tenemos la temperatura, copiamos, nuevamente aquí transponemos. Ya con estos datos nos ha generado esta gráfica, variación de temperatura. O si no, podemos hacerlo nuevamente, ¿no? Así seleccionamos estos datos de Z y temperatura mensual. Vamos a insertar y en dispersión, la primera opción, aquí tenemos estos datos. Y si queremos que nos arroje la fórmula, simplemente desplegamos aquí y donde existe aquí una fx, ahí hacemos clic y aquí nos arroja automáticamente la fórmula, ¿no? Que coincide. Y igual a menos 0.0114 aquí igualmente, y aquí el R también coincide, ¿no? Pero vamos a trabajar con la imagen que ya tenemos aquí. Bien, aquí tenemos el valor de Y que es igual a menos 0.0114 x más 51.747. El primer valor, que es de menos 0.0114, es el gradiente de temperatura, el cual lo vamos a copiar aquí, ¿no? El gradiente de temperatura R va a ser igual a menos 0.0114 y el valor Z determinado, en este caso vamos a tomar un valor referencial de 2000 metros sobre el nivel del mar, que podría ser otro valor, no interesa, ¿no? Solamente es un valor que nosotros vamos a tomar como referencia para interpolar los valores de la temperatura a esta altitud que es de 2000 metros. Podría ser 0, 100, lo que ustedes mejor estimen, ¿no? Ahora vamos a ver acá el R cuadrado. El R cuadrado nos indica el valor de la correlación. Si vamos a copiar, R cuadrado varía entre menos 1 y 1. Si el valor se aproxima a la unidad, quiere decir que existe correlación entre los datos, o sea, entre la temperatura y la altitud. Esto quiere decir, a mayor altitud la temperatura va a disminuir y a menor altitud la temperatura aumenta, ¿no? Y si los valores se aproximan a menos 1, significa que no existe correlación entre los datos. En este caso sí existe correlación, ya que el R cuadrado se aproxima a la unidad, que es 0.0709, casi a 1, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer los cálculos necesarios para interpolar. Estos valores lo hemos cogido de aquí, ¿no? El Z, que son los mismos valores que están aquí, sino en forma horizontal, ¿no? Para que nos faciliten los cálculos. Aquí en esta fórmula vamos a reemplazar los datos para determinar la temperatura a 2000 metros de altitud. Aquí vamos a hacer clic y vamos a poner igual. Igual, aquí nos menciona la fórmula que la temperatura determinada va a ser igual a temperatura mensual de la estación, ahí está, más, abrimos paréntesis, el R que está aquí, por el Z determinado que es 2000 metros, menos el Z de la estación, que aquí tenemos, ¿no? Z de la estación. Cerramos paréntesis, enter, y aquí tenemos el valor de la temperatura
a 2000 metros para esta estación, la primera estación que corresponde a Chavín, ¿no? Lo que vamos a hacer es solamente jalar esta misma fórmula para las demás estaciones, pero antes vamos a asegurar algunos datos. Por ejemplo, los datos que no van a variar son el R es el D15, ¿no? D15, vamos a asegurar para que no varíen estos datos, ponemos dólar adelante y dólar después de la D. Igualmente para 2000, que es B15, aquí tenemos dólar hacia adelante, dólar hacia atrás de la B, enter. Y ahora sí vamos a jalar esos datos y ya tenemos los valores de la temperatura para una altitud de 2000 metros para las 9 estaciones. Ahora, para corroborar si esta fórmula que estamos aplicando ha sido reemplazada con los datos adecuadamente, vamos a comprobar con esta fórmula: Txy es igual a T determinado más el R, que es el gradiente que hemos calculado este valor, ¿no? Es el mismo valor del Y, por el ZDEM, que es el Z de la estación, y el Z determinado, que es 2000 metros. Entonces vamos a reemplazar, y este valor de la temperatura debe ser igual a la temperatura mensual que tenemos en este recuadro. Vamos a poner igual temperatura determinada, que es esta de aquí para la estación Chavín, más, abrimos paréntesis, y aquí tenemos el R multiplicado por, abrimos paréntesis, el Z de la estación, que es esta, menos el Z determinado, que es 2000 metros. Cerramos paréntesis, enter, y aquí vemos que nos arroja un valor de 16.1. y verificamos, ¿no? La temperatura mensual para Chavín de los datos 16.1, sí coincide. Entonces este valor en la fórmula que hemos aplicado significa que está bien, ¿no? Ahora vamos a asegurar unos datos, como les mencioné aquí. Por ejemplo, los datos que no van a variar son el valor de R, que es el C. A ver, el valor de R está en el recuadro D15. Vamos a asegurar poniendo un dólar adelante de la D, después de la D, y luego el valor que no va a variar es B15, ¿no? 2000 metros, B15, aquí tenemos, esto es B, tenemos dólar después, enter, y ya vamos a desplegar esto de aquí, y ya tenemos 15.8, 15.8, 3.7 y 3.7. Bien, estos valores, como están en fórmula, lo vamos a copiar como valores para que ya no estén jalando la fórmula, ¿no? Ponemos copiar, los valores del T determinado nosotros necesitamos. Aquí T determinado, aquí vamos a copiar, aquí solamente valores, ya no la fórmula, ya no sale la fórmula, ¿no? Solamente los valores. Pongo clic aquí, sale la fórmula, y estos valores los voy a transponer, copiar a esta cuadrícula, transponer, y ya tengo los valores de T para una altitud de 2000 metros, y con estos valores ya en el ArcGIS vamos a interpolarlos y determinar nuestro mapa de temperatura o isotermia. Solamente necesitamos este gráfico para hacer los cálculos en el ArcGIS. Entonces lo copiamos a una hoja donde dice datos, y aquí vamos a copiar, pegar, y aquí tenemos este cuadro, y con este cuadro es lo que vamos a trabajar. Recordemos que este cuadro está en la hoja datos, y vamos a guardar en un modo compatible de 2003. Si lo guardamos en la versión 2010, el ArcGIS no lo va a poder reconocer. Ponemos guardar como versión compatible, libro Excel 97-2003, guardar, sí,
continuar y ya tenemos guardados nuestros datos. Ahora ya en el ARMAP vamos a hacer nuestros cálculos. Abrimos el ARMAP, esperamos que cargue un rato. Ya cargó. Ahora lo que vamos a hacer es añadir esa información que hemos tabulado aquí en el Excel, ¿no? Vamos a abrir, ponemos abrir y aquí le damos la ruta. En cálculo de mapa de isotermas, ahí tenemos nuestro cuadro, datos de temperatura, y aquí la hoja datos. Como se recuerdan, aquí nuestro cuadro, el que vamos a utilizar, está en la hoja datos, ¿no? Esa información es lo que vamos a añadir, no esta de aquí. Entonces solamente hacemos clic en datos y añadir, y estos los vamos a plotear, estos puntos, ya que ahorita no se ven. Vamos a hacer clic derecho, display x y data, y aquí en el valor de z solamente ponemos z, y x y automáticamente han sido determinados, ¿no? Han sido reconocidos. Ponemos ok, aceptar, y ya tenemos nuestros puntos ya ploteados en el armado. Esto de aquí vamos a convertirlo en un shape, clic derecho, export data, data export, aquí, y ponemos la ubicación del archivo. Aquí vamos a ponerlo data temperatura, save, ok, sí, y esta información ya no necesitamos, lo removemos y nos quedamos solamente con los datos de la temperatura. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es interpolar estos datos y calcular la temperatura determinada para una altitud de 2000 metros, para lo cual vamos a ir al Art Toolbox en Spatial Analysis, vamos a seleccionar interpolación, y aquí tenemos varias opciones, varias herramientas para interpolar, principalmente datos de temperatura, de precipitación y también de población. Se utilizan estos dos datos, el IDW y el Kriging. En este caso vamos a utilizar el IDW, ya que estos datos que tenemos aquí son homogéneos, ¿no? Vamos a abrir, y aquí por ejemplo vamos a ver que los datos de T determinados son 29, 28, 28, 28, 29, y no varían mucho, no son datos homogéneos. Sin embargo, por ejemplo, los datos de la temperatura mensual sí varían, desde 3, 15, 4 son diferentes valores, ¿no? Y en ese la diferencia entre los valores es un poco más notoria que aquí, ¿no? El kriging se utiliza cuando los datos son heterogéneos y siempre y cuando se tengan más de 10 datos. En este caso tenemos menos de 10 datos y los datos son homogéneos. Por eso vamos a utilizar la herramienta de IDW. Doble clic, data temperatura, y el campo que vamos a interpolar es el T determinado, y aquí vamos a poner output raster, la carpeta de salida con el nombre de T de okay. Save, y aquí en el tamaño de la celda lo vamos a poner 15, ya que el área es pequeña, ¿no? Vamos a ponerlo 15 para que salga con una mayor resolución, y ponemos ok. Esperamos que haga los cálculos, y aquí ya tenemos la temperatura a una altitud de 2000 metros ya interpolado. El siguiente paso es determinar el mapa de isotermas o el mapa de temperatura. Esta es la temperatura a una altitud de 2000 metros, pero lo que nosotros necesitamos es la temperatura a diferentes altitudes, para lo cual necesitamos un DEM, y para este caso he generado un DEM. Aquí se encuentran imágenes y tenemos aquí el DEM. Si no tuviéramos un DEM que cubra esta área, tendríamos que generar necesariamente, que ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Ahora necesitamos ver la fórmula, ¿no? Para hacer los cálculos, y la temperatura para un punto determinado se va a calcular con esta fórmula: T x y igual a T determinado más el R por
dem menos el z determinado. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es activar una herramienta con el cual vamos a calcular esta fórmula, ¿no? Igualmente en el Spatial Analysis Tool, aquí en Map Algebra, y la herramienta Raster Calculator, doble clic y vamos a reemplazar los datos a esta fórmula, ¿no? Nos dice que t para un determinado punto es igual al t determinado. Aquí tenemos el t determinado, que es esta, ¿no? Que hemos calculado recién. T determinado es igual, no, t determinado más, aquí vamos a poner el signo más, abrimos paréntesis, el r, en este caso el r es menos 0.0114 multiplicado por el z, o sea el dem, aquí tenemos nuestro dem, menos el z determinado, aquí tenemos el z determinado, en este caso es 2000. Cerramos paréntesis, 1, 2 paréntesis, y aquí la ubicación, ponemos isoterma. Save y ponemos OK. Esperamos que calcule. Ya tenemos aquí, esto de aquí lo desactivamos, también el dem, y aquí ya tenemos nuestra isoterma. Solamente aquí vamos a cambiar la coloración. Por ejemplo, vamos a utilizar este de aquí. OK, y aquí podemos apreciar que las zonas que tienen una coloración roja son las que tienen mayor temperatura, a diferencia de las zonas que tienen una coloración amarilla, ¿no? Como esta de aquí, que tienen una temperatura menor. Y esto como lo vamos a determinar con esta herramienta, el Identify. Hacemos clic, por ejemplo, en este punto, nos arroja un valor de 18. El valor del píxel 18 grados, ¿no? Aquí 16 grados, por aquí 17, por aquí 15, por aquí 14. Así voy acercándome a esta coloración. Por ejemplo 10, 3 grados, 1 grado, y por aquí más en la cordillera ya puedo observar que tiene una temperatura bajo cero, ¿no? Que es menos 3.8 grados. Y de esta manera se calcula la temperatura, el mapa de temperatura a diferentes altitudes. Bueno, ojalá que les sea de utilidad. Eso es todo por ahora. Gracias.